Hola, hola. Mi nombre es Juan García Constante, alumno de programación orientada a objetos. En esta ocasión vamos a hablar sobre los patrones de diseño orientado a objetos, que no son otra cosa que modelos de trabajo cuyo objetivo principal es dividir en varias partes un problema para luego buscar una solución de cada uno de estos problemas por separado. Entre los beneficios que presentan estos patrones de diseño orientados a objetos están que permiten diseñar software reutilizable que facilita el desarrollo de versiones futuras. Están orientados al cambio, por lo que se prevé posibles cambios en los requisitos, o sea, prevé los cambios que se vayan a realizar en los requisitos. Existen cientos de estos tipos de patrones. Cada patrón tiene un nombre y puede resolver un problema en particular. Se permite entenderlo ya que enseña cómo adaptarlo a una variante en particular del problema que se quiere resolver. Resulta accesible a los desarrolladores menos expertos, ya que el conjunto de los nombres de los patrones forma un vocabulario. Aquí está un cuadro en donde están los diferentes tipos de patrones según la categoría. Tenemos categorías, patrones de diseños de creación, de estructura y de comportamiento y sus respectivos ejemplos. Los patrones de diseño de creación son aquellos patrones que se encargan de crear instancias de objetos, es decir, que tratan la inicialización y la configuración tanto de clases y objetos. Entre los beneficios que presentan este tipo de patrones, abstraen el proceso de instanciación, encapsulan conocimientos sobre qué clases concretas va a utilizar el sistema, independizan el sistema del modo que se crean, componen y representan los objetos, flexibilizan el qué, quién, cómo y cuándo. Existen dos tipos de estos patrones, aquellos que son de clase y los de objeto. Entre los de clase tenemos el Abstract Factory y el Builder, y entre los de objeto está el Factory, el prototipo y el de Singleton. El ejemplo que vamos a hacer del patrón de diseño de creación es el Factory. El patrón de diseño Factory, que es uno de los más usados y sirve para construir una jerarquía de clases. Este patrón sirve para devolver una instancia de varios tipos de objetos que generalmente heredan de una misma clase padre y se diferencian de ellos por su comportamiento. Aquí están los captures de la corrida de NetBeans, que más adelante la vamos a ejecutar. Ahora, los patrones de diseño de estructura son aquellos patrones que permiten crear grupos de objetos para realizar tareas complejas. Entre los beneficios de este tipo de patrones es que pueden formarse a partir de, como son complejos, se pueden formar de estructuras más simples. Aquellos patrones que son de clases, la herencia puede ser utilizada para proporcionar mayor funcionalidad, en tanto que los que son de objetos, se incluyen los objetos y su composición dentro de otros objetos para ampliar su funcionalidad. Las clases, al tener mayor funcionalidad, aumentan la flexibilidad para que se puedan realizar cambios mientras se está ejecutando. Entre los patrones y diseños de estructura tenemos el Adapter, el Bridge, el Composite, el Decorator, el Facade, el Flyway. Vamos a hacer ejemplos sobre el Decorator, que es un patrón que permite agregar funcionalidades y responsabilidades a objetos de forma dinámica y transparente para que el usuario, por medio de relaciones con otras clases, entienda su funcionalidad al incorporar las clases asociadas. De esta forma, el patrón no es dependiente de la herencia, ya que aunque pueda jugar un papel importante, prevalece el uso de conceptos como la composición al momento de definir los comportamientos. Aquí hay captures de la corrida de NetBeans que la vamos a ejecutar más adelante. El patrón de diseño de comportamiento. Los patrones de diseño de comportamiento son aquellos que permiten definir la comunicación entre los objetos de un sistema y el flujo de la información que hay entre ellos mismos. Entre los ejemplos de patrones de comportamiento, los más conocidos están el Chain of Responsibility, Observer, Mediator, Template, Interpreter, Strategy, Visitor, State, Command, Iterator. Vamos a hacer ejemplos sobre el Chain of Responsibility en una corrida en NetBeans. Bueno, vamos a abrir el NetBeans para hacer los ejemplos de los que estábamos hablando en las diapositivas. Bueno, el primer ejercicio vamos a hacer un ejemplo con el patrón de diseño de creación Factory. Nos dice que el ejercicio dice crear un programa que utiliza una jerarquía de clases llamada factura, en donde se implemente el patrón de diseño Factory. Bueno, tenemos aquí el NetBeans, está creado el main. En primer lugar, lo que se hace,
se crea una clase padre a la cual se la ha llamado eh, eh, factura. Bueno, es una clase abstracta en donde tiene sus respectivas sus atributos, está el getting, el setting y un método abstracto llamado getImport. Ahora se crean las dos clases hijas, o que en este caso son concretas, a las cuales se le ha llamado factura IVA. Como aquí vemos, extend de factura heredan de la clase factura, y se implementa el método getImport con su respectiva, implementación. Se utiliza el método que fue descrito en la clase factura acá, y lo implementamos acá con un valor. Implementamos el método al multiplicar el getImport por 1.21. Asimismo, tenemos otra clase hija que utiliza el mismo método descrito en la clase padre, y acá se implementa de otra manera, tiene un comportamiento diferente. Hasta aquí todo igual, no hemos visto nada diferente, porque son conceptos ya vistos en clase. Ahora, lo que va a hacer el patrón factory, vamos a crear una clase, el patrón. Vamos a utilizar el patrón factory, factura. Se crea una clase, esta clase, y aquí en esta clase se implementa de otra manera los métodos creados en esta clase. Lo que va a hacer es encargarse de construir ambos objetos de la jerarquía, es decir, va a utilizar los objetos creados que se van a crear en el main, y van a implementar, van a ayudar a la implementación de los objetos que se crean en las clases heredadas. Vamos a correr aquí estamos ejecutando, y aquí tenemos el resultado. Bueno, ahora vamos a hacer el ejemplo del otro patrón de diseño, el patrón de diseño de estructura, que en este caso vamos a hacer el decorator. Cerramos esto de aquí, vamos a abrir el decorator. Ya lo primero que vamos a hacer es, el decorator lo que hace es agregar funcionalidades al objeto de forma dinámica. El ejercicio nos dice que en un local de venta de automóviles, el cliente puede opcionalmente adicionar ciertos componentes como aire acondicionado, MP3 player, etc. Por cada componente que se adiciona al precio, el precio del automóvil va a variar. Bueno, creamos una interfase. En primer lugar, la interfase, a la cual le hemos llamado interfase vendible, se crean dos métodos, el getDescription y el getPrecio. GetDescription y getPrecio. En segundo lugar, creamos dos clases, una clase padre, a la cual la hemos llamado auto, que en este caso no va a tener miembros, ya que de esta clase auto va a heredar otras dos clases, la clase hija o clase concreta Fiat 1, que sí va a implementar los métodos que fueron descritos en la interfase, en donde me va a retornar, como dice string, nos va a retornar esta leyenda que dice Fiat 1 modelo 2019, y
precio. Y una vez que se ejecute nos va a entregar o nos va a mostrar la descripción del modelo del auto y del precio. Asimismo, como está esta, tenemos la otra clase concreta que se llama Ford Fiesta. Asimismo nos va a retornar, nos va a mostrar en pantalla el nombre del auto y su precio. Bueno, hasta aquí nada diferente. Una interfaz que luego se crea una clase que implementa los métodos de la interfaz. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear una clase que va a implementar el patrón decorator. A esta clase se le hemos llamado autodecorator, que va a ser es una clase abstracta adicional, que es la que nos va a permitir que el usuario pueda, como quien dice en este caso, en el ejemplo, decorar el auto que él desea. Por ejemplo, si va a comprar un Fiat Uno, le pueda decorarlo le pueda comprarlo según como él quiere. En este caso, puede ponerle un MP3, un CD player o un aire acondicionado, según como lo quiera el usuario. Bueno, aquí lo que hace es llamando de la interfaz un objeto vendible. Asimismo implementa los métodos, y esta clase hereda de aquí heredan aquello que se llama decoradores. Tenemos el CD player, que asimismo va a devolver el precio de lo que cuesta implementar el CD player, y el nombre y la descripción, y asimismo si le ponemos la subclase de aire acondicionado, no lo encuentro, acá está aire, asimismo. Entonces, en el momento en que ejecutemos, nos va a devolver este resultado. Fiat Uno modelo 2019 con CD Play y aire acondicionado, en tanto que el Ford Fiesta modelo 2019 su precio es $22,000. No mostré el main. Acá en el main se crean los objetos. Bueno, vamos a correr ahora el último ejemplo, que es del patrón de comportamiento, el adapter. Como el video no debe ser tan largo, vamos a hacerlo de una manera más resumida. Bueno, aquí el patrón de diseño de comportamiento que se utilizó fue el Chain of Responsibility. Aquí asimismo se creó una interfaz con sus respectivos métodos. No se creó una clase padre, sino que directamente se crearon 4 clases. Una clase a la cual llamamos ejecutivo de cuenta, que implementa los métodos descritos en la interfaz. El ejercicio lo que nos pedía era que se requiere desarrollar un software para un banco en donde se quiere determinar quién puede aprobar un crédito. Si el monto supera los $10,000, el ejecutivo de cuentas aprueba el crédito. Si el monto es entre $10,000 y $50,000, lo aprueba el líder. Si el monto es de $50,000 a $100,000, lo aprueba el gerente. Y si el monto supera los $100,000, el que aprueba el crédito es el director del banco. Ya, pues en este caso el ejecutivo de cuenta, aquí se hace el cálculo o el método en donde si el monto es menor o igual a $10,000, va a salir la leyenda que aprueba el crédito del ejecutivo de cuenta. En el
En la clase líder, que implementa los mismos métodos de la interfaz de la misma manera, solamente el método aquí cambia el método solicitud préstamo. Si el monto es mayor a 10.000 y el monto es menor o igual a 50.000, saldrá la leyenda que el crédito lo aprueba el líder ejecutivo de cuenta. Si el monto es mayor a 50.000 y menor a 100.000, menor o igual a 100.000, lo aprueba el gerente. Y la última clase que le hemos llamado director, que implementa los mismos métodos de interfaz y el método solicitud préstamo. Si el monto es mayor a 100.000, mayor o igual a 100.000, lo aprueba el director. Ya, hasta aquí todo normal, todos los conceptos, se aplican los conceptos vistos en clase, y lo que hace el patrón de comportamiento, en este caso el Chain of Responsibility, nos permite crear una clase a la cual le hemos llamado banco, que esta clase se encargará de organizar la cadena, es decir, la petición. Como sabemos, los patrones de comportamiento o el chain o responsibility establece una relación entre el emisor que envía una petición a un receptor. En este caso tenemos 4 receptores, que es las 4 clases que ya la acabamos de ver, y cada una clase va a dar una respuesta diferente. Ya bueno, la clase banco lo que va a hacer es va a organizar esta cadena y va a ser un ente que represente para el cliente la puerta de entrada para poderse comunicar o para poder enviar una solicitud y obtener una respuesta. Aquí en la solicitud préstamo, aquí se organizan los métodos o se crean los objetos que finalmente van a ser pedidos por el cliente mediante, está acá aquí, ya, aquí es donde el cliente, esto es lo que el cliente o el usuario va a ver. Solamente va a tener una relación directa con banco, y el banco va a darle una respuesta según el monto que el cliente va a solicitar. Ya, como vimos, aquí está banco, pero el patrón de diseño banco que está descrito acá es el que va a procesar la información o la emisión del cliente y va a devolver una respuesta. Si nosotros corremos, pongamos el main, si nosotros ejecutamos, en este caso el cliente está pidiendo un préstamo de $56.000, entonces le va a devolver que quien va a aprobar el crédito es el gerente por la cantidad de dinero que está solicitando. Bueno, hasta el momento eso es lo que podemos exponer sobre los patrones de diseño de comportamiento. Y volviendo acá, como conclusión tenemos que mediante este trabajo documentado se demuestra que los patrones de diseño orientados a objetos, en este caso desarrollado en Java, son prácticamente moldes estándar que permiten a los desarrolladores profesionales de software y estudiantes de carreras afines a obtener ciertas facilidades a la hora de resolver problemas con características parecidas. En el fondo, al transcribir código de los ejemplos descritos en este documento, se cae en cuenta que en estos patrones de diseño se implementan todos aquellos conceptos que son parte del sílabo de la asignatura de programación orientada a objetos, conceptos tales como herencia, polimorfismo, interfaz. La variación estaría en la forma o en el orden en el que se escribe el código. Por ejemplo, al utilizar el patrón de diseño de creación Factory, simplificamos la creación de objetos partiendo de una clase especializada que construye dichos objetos pertenecientes a otra jerarquía de clases. En tanto que desde el patrón de diseño de estructura Adapter se crean nuevas clases sin que esto afecte la lógica del sistema, ya que solo actúa como un puente entre clases con diferentes tipos de miembros. En cambio, en el patrón de diseño de comportamiento Chain of Responsibility permite que el usuario o cliente entable una relación directa con el ente principal sin saber que por debajo existe una serie de relaciones de cadena que permiten un criterio de decisión. Muchas gracias.